Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa noche, de poder tener este compañerismo en esta mesa virtual, de poder estar sentados a tu mesa, a la mesa del Padre. Y gracias por la oportunidad y el privilegio de tanta revelación que recibimos de cada enviado, de cada maestro en la palabra, principalmente del Dr. Ben, del apóstol Tinus, y de cada uno de los oradores que vamos a tener, tanto en las clases online como en las clases que están grabadas en YouTube. Hoy te pedimos que sueltes algo especial que tiene que ver con el corazón de la estación, que tiene que ver con algo que está en la genética o en el ADN de lo que tú querés soltar, y lo vamos a ver a través de unos personajes bíblicos muy relevantes. Así que te agradecemos porque hoy es una noche muy especial y potente en que el Espíritu Santo nos va a imprimir, a impartir algo bien poderoso. Voy a empezar con una introducción y luego Samantha nos va a compartir el pasaje bíblico, que es un pasaje bastante largo, y como es un relato de una historia que muchos de ustedes conocen, pero es larga, quiero que la veamos con la diapositiva para que puedan seguirme de la mejor manera posible. Igual, tranquilos, si voy medio rápido, porque sabemos que la estamos grabando y después esta clase la publicamos en YouTube. Y también va a tener un mini hoja de trabajo que no llega a ser un manual porque es muy breve, pero para que también lo tengan por escrito. Y va a empezar con una historia y un relato de algo que me sucedió cuando recién empezábamos en lo apostólico. Resulta que lo apostólico redefine todo, redefine los roles. El doctor Ben dice, para entrar en lo apostólico tenés que olvidarte y dejar el rango, ¿sí? El rango, el título, el cargo, la función que tenías, olvidártela un poco. Y para pasar el Jordán, dejarlo un poco y pasar ese Jordán transformador. Un día estábamos en unas mini vacaciones con mi esposa, estábamos en una pileta tratando de hablar algo profundo y nos empezamos a hacer preguntas de cómo nos veíamos a futuro. ¿Cuál pensábamos que era nuestro ministerio? ¿O cómo nos veíamos qué iba a hacer Dios con nosotros? En esa instancia habíamos, ni bien nos pusimos de novio, sentíamos de manera muy fuerte el hecho de que un cambio trascendental venía. Hasta ese punto habíamos trabajado en la iglesia en la que estábamos. Bueno, mi esposa siempre fue a la misma iglesia, yo siempre fui al mismo ministerio, pero de diferentes, quizás más de un anexo, porque vieron cómo trabajan algunas iglesias que trabajan con anexos. Y nos dábamos cuenta que un tiempo había terminado. Habíamos conocido un montón de áreas, ¿no? Trabajar con jóvenes, trabajar con niños, trabajar con gente adulta. Bueno, yo mucho en la enseñanza, fundé una escuela bíblica en la otra iglesia donde estaba. Mi esposa había pasado por actividades entre mujeres, hasta en cárceles, con gente de diferentes problemáticas, etc. Pero nos damos cuenta que llegó un punto en el cual ya no nos importaba nuestro ministerio, en el sentido que no nos importaba la tarea. Habíamos empezado a tener un hambre muy fuerte por una palabra con otro peso y empezamos a buscar en nuestro interior, en nuestras conversaciones, a darnos cuenta que nos sentíamos vacíos. En la noche y en todo momento buscábamos, en lo personal y también como matrimonio, hasta el punto no solo de sentirnos vacíos, sino que sentíamos que nos estábamos muriendo en el desierto. Esta era la sensación atroz espiritual que estábamos viviendo. Literalmente sentíamos que estábamos en oscuridad y literalmente sentíamos, como yo siempre digo, que era como esa película que quizás algunos de ustedes vieron, que se llama El Día de la Marmota. Para los que no vieron, el eje central de esa película es que todos los días son iguales. Todos los días se levantan y hacen las mismas actividades y el otro día vuelve a ocurrir todo lo mismo. Nuestra vida ministerial y nuestra vida de actividad en la iglesia y por lo tanto, por ende, y sin quererlo, nuestra vida espiritual también se había vuelto como esta película El Día de la Marmota, lo que parecía que no había nada nuevo debajo del sol. En realidad, el versículo dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, pero también dice que estamos en un viaje de migración, dice el Salmo 84, hasta que lleguemos a Sion, que es el lugar de la perfección. Y nosotros entendíamos que esto no podía ser todo, esto no podía ser todo el Evangelio, esto no podía ser todo lo que Dios tenía para nosotros, y nos habíamos hastiado de siempre mensajes parecidos,
hastiado de nuestra experiencia con Dios, hastiado hasta aún de nosotros mismos. En ese momento, en ese lugar donde nos ponemos a charlar, en ese hotel que estábamos pasando ese fin de semana juntos, ya nos habíamos encontrado con el doctor Ben, que es mi padre espiritual, que es nuestro padre espiritual hoy, que es quien nos presentó la estación, esta palabra reveladora, esta palabra que trajo tanta transformación a nuestra vida, que dio a luz también proyectos como los eventos de las escuelas en el Panamericano, que ustedes las ven, bueno, por ahora las escuchan, pero próximamente las van a ver, porque los próximos van a ser videos, y van a ver las escuelas que organizamos junto al doctor Ben en el Panamericano, y también dio luz y dio vida a esta escuela, que es la Escuela Apostólica de las Escuelas. Entonces en ese momento no era nuestro padre espiritual, no era a quien seguíamos, pero habíamos empezado a descubrir que había algo nuevo en Dios, que una estación globalmente, no en él, no en un ministerio, globalmente en el planeta Tierra, se empezaba en realidad hace varios años que se había empezado, pero para lo que respectaba a nosotros, que lo que respectaba acá, a este espacio de porción geográfica, se empezaba a dilucidar y a ver que globalmente había un cambio y una transformación de Dios en la iglesia, en su mayoría, a través de la obra de diferentes enviados. Él fue uno, fue el que nosotros descubrimos, pero hay un montón de otros hombres que están en el proceso activo e intenso de transformación de la iglesia y de llevar al cuerpo de Cristo a una madurez y a que vean una luz que no habían visto antes. En ese proceso que nos habíamos empezado a añadir, a ver, la palabra más que añadir es como apegarnos a él, apegarnos a esa enseñanza, empezar a escucharlo de manera más profunda, empezar a abrir nuestros oídos espirituales. En esta pregunta que nos hacíamos, mi esposa y yo, nos empezamos a preguntar qué era nuestro ministerio, o sea, cómo nos veíamos a largo plazo. Y para asombro de nosotros mismos, no nos empezamos a decir, nos vemos como pastor, como apóstol, como profeta, como maestro, teniendo una iglesia, teniendo esto, teniendo aquello. Lo dijimos de esta manera, nos vemos como un centro de recursos. Por eso hoy, el título que quiero ponerle a esta enseñanza, mini enseñanza, que quizás la tengan que construir en otro momento, es cuando el recurso se encarna. O sea, cuando el recurso se vuelve una persona. ¿Qué es un recurso? Un recurso es un medio para llegar a un fin, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ser abogado, los recursos más importantes que voy a necesitar es conocer el Código Civil, conocer la Constitución Nacional, y voy a estudiar, voy a sacar fotocopias, voy a comprar libros, voy a necesitar de esos recursos para poder estudiarlos y que me lleven a cumplir con trabajos prácticos y a rendir los exámenes, parciales, finales, etc. Pero también los profesores de cátedra que me enseñan pueden convertirse en un recurso. ¿A qué voy con esto? Que una cosa es agarrar el libro y estudiar, ¿no? Yo agarro el libro y estudio solo, tengo notas, tengo fotocopias. Otra cosa es ir a la clase, a la facultad y escuchar que el profesor me diga, miren, esto sí, pero en realidad se complementa con aquello, profundicen en lo otro, miren y presten atención a tal capítulo. Saquen, pongan esto. Es un plus, ¿no? Porque el libro tiene una línea, el profesor tiene toda una configuración mental y un entrenamiento, no solo de lo que él también estudió como estudiante y alumno de la universidad, sino también de su trayectoria como abogado, ¿sí? Me está enseñando a partir de su conocimiento y a partir de su trayectoria y de su experiencia. Entonces, ahí empiezo a ver a ese profesor de cátedra como el recurso. Entonces, por eso digo que no solo tenemos que ver la palabra de Dios como el recurso apostólico que necesitamos para entrenarnos, la palabra en uno de los videos de la escuela, la palabra en uno de los manuales de la escuela, sino también que la palabra se va encarnando en los mensajeros. Y tenemos que descubrir la gracia depositada, la gracia que portan los mensajeros, que me van soltando por medio de que yo me voy alineando a ellos.
por medio de que voy afinando mis oídos a ellos, por medio de que me voy sentando a la mesa de ellos para ser nutrido por ellos. Y valga el momento que me pareció también importante explicarles una filosofía del trabajo que tenemos en nuestra escuela con respecto a los recursos. Los recursos que tenemos en la escuela son los videos, los recursos que tenemos en la escuela son los manuales y también son los maestros, el doctor Ben, el apóstol Tinus, van a conocer también al pastor Cuni próximamente, yo mismo. Esto es un consejo, esto es una sugerencia, no lo tomen como algo prohibitivo. Pero el otro día le decía a un pastor cómo utilizar los recursos de la mejor manera por el beneficio de ustedes primero y de los oyentes de ustedes. Cuando yo le hablo a ustedes, sé que lo que yo le hablo, después ustedes se lo pueden enseñar en sus casas naturales, en sus casas espirituales, a sus discípulos, a sus líderes. Hay un pastor que el otro día me dijo, me animé en la radio a enseñar el material suyo de el órgano del oír. Yo le dije, qué alegría, pastor, que lo pueda hacer. Dicho sea de paso, con ese pastor voy a estar en la radio este próximo miércoles. Después por Facebook les voy a mostrar, si alguno quiere seguirnos y escuchar el programa, que es muy interesante la labor de ese pastor. Y varias personas vinieron a la escuela por ese pastor, que es el pastor Ricardo Espíndola, de la zona de San Fernando. Paso la publicidad. Vamos a, los que quieran escucharnos por la radio, vamos a estar el miércoles próximo en la radio. Después por el canal, o quizás también por el WhatsApp les pasamos cómo conectarse. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con esto? Es interesante ver no solo el manual y el video como un recurso, sino a los enviados como un recurso. ¿Cómo les recomiendo el mejor uso de nuestro material? Las clases que están grabadas y que están en YouTube, ustedes tienen la libertad para compartírselas a quien ustedes quieran. No importa que sea alumno o no sea alumno de la escuela. Ejemplo, algunos de ustedes vienen y su pastor no viene, o su líder no viene. Hay una clase que los impactó, y ustedes dicen, qué bueno que esta clase la escuche tal o cual, fulano de tal. Agarran el link y se lo comparten por WhatsApp. No necesitan pedirme permiso. Ahora, lo que sí les pedimos, aunque no es una prohibición, sí es una sugerencia, es una recomendación, la idea es que los manuales es un privilegio de los alumnos. De cada uno de ustedes que son disciplinados en estudiar, número uno es un privilegio de los alumnos. La idea es que en lo apostólico tratar de no compartir cosas escritas, salvo algún libro, que ya iremos sacando algún libro, o hay libros en inglés, pero los manuales, si ustedes solamente comparten el manual a alguien sin el video, es como la mitad de algo y que le falta la parte más importante, yo diría. Porque en el video y en la predicación o en la enseñanza está la impartición del espíritu de lo que se quiere lograr a través de esa clase. Y luego en el papel es solo un desmenuzado, un trazado de puntos principales que el que lo lee sin haber sido ministrado y sin que se le haya impartido la clase por medio del maestro, que lo hacemos acá en la clase a los alumnos, va a quedarse con algo que no va a terminar de entender y que le va a resultar hasta dañino a su vida, porque quizás después lo quiere enseñar y no entiende el corazón de lo que se está ministrando. ¿Se entiende? Entonces yo lo que recomiendo y que lo que les pido que traten de no hacer es no compartan los manuales. Porque hay pastores también que no son alumnos de la escuela y que buscan, no sé, ir a una librería, bueno, acá es muy conocida, hay una librería muy conocida en Once, y van y compran un libro de liderazgo, compran un libro para hacer clases y enseñan con eso. No digo que esté mal, pero en la modalidad y en la metodología que nosotros tenemos de trabajo, lo importante es que primero la palabra les predica a ustedes, la palabra les llega a ustedes, la palabra se encarna en ustedes y después la puedan enseñar. Entonces, tienen el privilegio y tienen el beneficio y la recompensa de ser alumnos disciplinados que están conectados a la comunidad, que están sobre todo conectados al claro, entonces tienen el material ahí. Una vez que la escucharon, la palabra los circuncidó a ustedes, la palabra los impactó, hubo un cambio entre ustedes, se les encarnó, se les hizo propia. Yo digo esto, yo lo enseño, el mensaje lo armé yo. Una vez que lo suelto, ya deja de ser mío. Porque lo que tú recibas, lo que vos encarnes, lo que empieces a vivir, lo que empieces a practicar, ya no es más el mensaje de Cristian, es el mensaje tuyo.
Pero mientras vos no practicás la palabra, mientras la palabra solamente la lees como un lorito, ahí el mensaje es de Cristian. Y eso no te va a servir, no te va a traer fruto. ¿Se entiende? El otro día un apóstol muy relevante, que fue alumno nuestro y ahora está en senior, un pastor le preguntaba esto. O sea, nos preguntan esto a veces. Enseño esto, enseño aquello. Y yo compartía con este apóstol. Qué bueno que cada pastor, que cada alumno en la escuela pueda entender que primero la palabra se tiene que encarnar en nosotros. No es que esté mal hacerlo, enseñar los manuales. Pero si enseñan ustedes el manual antes de que cada palabra primero los atraviese a ustedes, no va a tener el mismo efecto en la vida ni de ustedes ni de sus seguidores. Es un consejo que quería dar, de que puedan entender cómo el recurso se tiene que volver, se tienen que encarnar en alguien para que sea efectivo en ustedes y en los que lo escuchan a ustedes. Un montón de ustedes cosas que ven o escuchan de mí, dicen qué bueno esto, qué bueno aquello, y me mandan mensajes, me felicitan, me agradecen. Pero no es una enseñanza, la mayoría de las cosas que yo suelto no son cosas que la aprendí hace una semana ni dos, son cosas que fueron años trabajando en mi vida. Dice que la palabra nos prueba, dice el libro de Salmos, que la palabra probó a José. Entonces, no es solamente que sueñe un lindo sueño, sino que la palabra me tiene que ser probada hasta ser hallado fiel. Volviendo a lo que estábamos compartiendo, decíamos con mi esposa, qué bueno llegar a ser un centro de recursos. Cuando pensamos en un centro de recursos hace unos años, pensamos en una biblioteca, donde uno puede ir y buscar un libro, donde uno, o CDs, o cassettes, a que somos un poco más viejos, los cassettes, y poder escuchar esa enseñanza. Hoy todo se volvió más fácil a través de nuestro gran YouTube. Y podemos tener por WhatsApp y pasarle una enseñanza a alguien. Hoy, cuando yo tengo la imagen, hasta el momento que lo decíamos con mi esposa, lo del centro de recursos, y yo pensaba en ese momento en mi capacidad tecnológica limitada, en ese momento pensaba en una gran biblioteca con un montón de cosas que son recursos. Y hoy me doy cuenta que todo está dentro de una computadora, y ni siquiera dentro de una computadora, todo está en la nube. Pero es hermoso ver que eso que dije hoy se cumplió y hoy puedo servirlos a ustedes, porque yo lo que hago acá es más que nada servirlos a ustedes, con lo que yo aprendí, con lo que yo recibo de las escuelas de Panamericano o de las escuelas en inglés, que ustedes no la pueden escuchar por no saben el idioma, y luego lo suelto a ustedes, me vuelvo un recurso en beneficio de ustedes, me vuelvo un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Que ustedes maduren, que ustedes crezcan, que ustedes hagan crecer a sus casas de fe, que ustedes lleven adelante esta palabra a niveles superiores y en esferas y en zonas geográficas que ni yo puedo o estoy llegando, como es el caso de cada uno de ustedes que se mueven en diferentes zonas geográficas. Vamos ahora sí a pedirle a Samantha que nos comparta las diapositivas, o la diapositiva que tiene un pasaje bíblico hermoso. Yo lo escuchaba, yo lo leía y me estremece, algo adentro mío se estremece de solo escuchar. La mayoría de ustedes deben conocer la historia de Abigail con David. Abigail, esa hermosa mujer de Dios que quiere decir el gozo del Padre. El gozo cumplido del Padre lo vemos en Abigail. Vemos a Abigail casada con un hombre llamado Nabal, que es todo lo contrario a ella. Una unión en yugo desigual. Dice 1 Samuel 25, del 1 al 2. Presten mucha atención porque tengo que ir rápido, porque si no, no logro llegar al corazón de lo que quiero ministrar. Y vamos a pasarnos un poquito de la día y la noche, pero no mucho. Así que no se me vayan. Dice 1 Samuel 25, del 1 al 2. Murió Samuel y se juntó todo Israel. Cada vez que un líder importante muere, cambian un montón de cosas. Cambian los paradigmas, el pueblo comienza a ver hacia dónde ir, cómo hacer. Hay una dislocación, hay un sacudón. Moisés ha muerto y Josué empieza. Hay algo que comienza a cambiar, porque cambia el líder. Cada vez que cambian los líderes, algo se sacude en los pueblos. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Pará. En los desiertos uno hace introspección, hace reflexión, hace meditación, uno empieza a verse y decir, ¿qué hago ahora? Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico.
Este hombre era un empresario, era una persona muy acaudalada. Y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Tener 3.000 ovejas y 1.000 cabras hoy es para una persona que no es una persona pobre. Imagínate, en la época, en cualquier época, tener 3.000 ovejas y 1.000 cabras es una persona empresaria, es una persona acaudalada. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal. Nabal quiere decir necio, tonto. Y su mujer, Abigail al gozo del padre. Ven que no tiene nada que ver esta unión. No hay coincidencia. Insensatez y tontera unida al gozo del padre. ¿Y qué estamos viendo en esta estación? Aquí les estoy invitando a todos los que se puedan sumar al presencial del 24 de mayo. Inscríbanse. Vamos a ver la reforma del Padre, cómo el corazón del Padre está reformando globalmente a la iglesia. El gozo del Padre, Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Era una mujer capaz, desarrollada en su entendimiento, y era hermosa, era algo digno de ser visto. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. La procedencia era muy buena, porque Caleb fue alguien tremendamente destacado, un conquistador, un poseedor de tierras. Sin embargo, este hombre era duro y de malas obras. Y halló David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Versículo 5. Entonces, envió David 10 jóvenes. Para los que están anotando y subrayar, cuando tengan el mini manualcito de la hoja de trabajo, van a ver subrayar la palabra envío. Lo apostólico es un envío, es un mandato, es ir y hacer una tarea, es ir y desarrollar una misión, es ir y desarrollar una asignación divina para un propósito que el Padre desea. Entonces David envió 10 jóvenes. También es importante esto. Tenemos que entender, como ya creo que hemos enseñado, que en esta estación Dios está reformando o restaurando el tabernáculo de David, la forma de operar de David. Eso lo habla la palabra de Dios. Necesitamos volver a los patrones, a los paradigmas, al espíritu por el cual se movía David, que no era nada más y nada menos que un varón conforme al corazón de Dios. Tienen que volver los Davides al cuerpo de Cristo. No tienen que volver, tienen que ser descubiertos porque están. Hay muchos Davides escondidos en las cuevas de Adulán que vamos a ir descubriendo. En esta escuela hay un montón de alumnos y alumnas que tienen un espíritu de David, que tienen un corazón conforme al del Padre. Tienen que saltarse, tienen que ser enviados, tienen que ir a cumplir la tarea de la misión para la cual Dios los plantó sobre esta tierra. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia. Esto es parecido cuando Jesús enviaba a los apóstoles. Vieron que les decía: vayan, deseenle paz, salúdenlos con paz, y si la paz está con ustedes y hay una conexión de paz, quédense ahí. Si no hay paz, sacúdanse el polvo de los calzados y vayan para otra casa. Hay un envío, hay una misión y debe haber una conexión de paz. También hay una conexión de paz cuando David estaba testeando con quienes iba a armar su ejército y les decía: ¿vienen ustedes con paz? ¿Cuál es la motivación de ustedes? No hay pacto sin paz. Los verdaderos pactos, las verdaderas alianzas, tiene que haber paz. Malaquías 4 dice que él en estos tiempos va a unir el corazón de los padres a los hijos. Para que el corazón de los padres a los hijos sea unido y el de los hijos a los padres, tiene que haber una paz, un pacto, un acuerdo. Y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal. Ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos. O sea, David quería buscar un punto de conexión, que así como los pastores de él se habían portado bien con los pastores de Nabal, ahora queremos lo mismo de retribución de ustedes y poder trabajar juntos, tener un compañerismo, tener un pacto. Hay algo que necesitamos ahora de ustedes, como ustedes necesitaron de nosotros antes. El reino es eso, el reino es colaboración, en el reino los miembros se suministran unos a otros.
Hallen, por tanto, esos jóvenes gracia en tus ojos. David estaba buscando gracia en los pastores de Nadal, más que en los pastores de Nabal, estaba buscando gracia a los ojos de Nabal. Pero no se olviden que Nabal era una persona mala, de esencia incorrecta, una persona dura y desenfocadísima. Vamos a ver por qué. Porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Recuerden que David estaba en un proceso, pero ya habían empezado a evidenciar que en David estaba un ungido, que en David era quien portaba la próxima estación y la próxima temporada para el pueblo de Israel. David no era un cualquiera, estaba empezar a ser una persona influyente en el pueblo, y había personas que habían empezado a abrir los ojos a quién era David y lo que David portaba. 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, de vuelta esto de enviados, lo remarca, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David. ¿Quiénes eran los jóvenes? Eran enviados por David. Tenían un envío, tenían una misión apostólica, porque el apostólico es envío. Y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? ¿Qué es lo primero que hizo este hombre duro? Dudar de la configuración en David, de la identidad, del ADN. ¿Quién es este? Cuando uno dice quién, está dudando, dice, ¿y este de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Sí? A Jesús le pasó eso, dice que en su pueblo, en Nazaret, empezaron a decir, ¿y este que es el hijo del carpintero? ¿De qué se la da? ¿De profeta? Lo estoy parafraseando Marcos capítulo 5. ¿Quién es este? Si es el hijo de José. Espíritu de familiaridad aborta la unción del enviado. Un espíritu familiar, un espíritu de degradar y poner al mismo lugar que cualquier otro del pueblo. Y David tiene un llamado específico. Era valioso como todos, no era especial en cuanto a que no era que Dios lo amaba más, pero tenía una función, una gracia que otros no tenían. Y él dice, y un mandato y una palabra profética dada por Samuel. Samuel había muerto, pero Samuel había ungido para que David fuera el próximo rey de Israel. Y ahora hay gente que comienza a dudar. Por ejemplo, Nabal no lo reconoce. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? O sea, ¿quién es él y quién es el padre? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. O sea, ¿no será este otro que huye? Otro llanero solitario. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Lo apostólico es dar. Lo apostólico es vulnerabilidad. Lo apostólico es rendirse. Lo apostólico es entregar. Lo apostólico es entender el corazón de Dios Padre, que como decía la clase anterior, si podemos buscarle a Dios otro nombre, como dice el doctor Ben, si a Dios le buscamos otro nombre, le vamos a buscar el nombre de dar, o el nombre de Padre. Un Padre da. Si vosotros siendo malos, o con errores, o siendo humanos, sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Nuestro Padre es dador en su excelencia. Pero Nabal, siendo duro, lo primero que ve es que, claro, es muy lindo que a tus pastores lo atienda bien David y sus hombres. Ahora que te toca a vos dar, te fijas que es tu pan, te fijas en tu agua y te fijas en tu carne. Dice, yo voy a tomar de mi pan, yo voy a tomar de mi agua, yo voy a tomar de mi carne para dárselo a gente que ni conozco. Corazoncito, ellos te ayudaron a vos antes. ¿Te olvidaste que te ayudaron a vos antes? Y ahora querés saber el currículum, el DNI, de dónde viene, de quién son hijos, a dónde pertenecen, para darles a ellos que ahora necesitan de vos. El espíritu apostólico es un espíritu generoso. Por eso yo digo siempre, no hay cosa que yo aprenda o reciba que después no piense cómo la voy a trasladar, cómo la voy a enseñar en mi casa de fe, a mis alumnos, porque ¿qué tiene sentido recibir algo que te trae beneficios, que te trae bendición, si después no podés soltarlo a otros? De gracia recibo, de gracia doy. Y cuando lo suelto a otros, me doy cuenta que soy yo el que más aprendo.
¿Saben cuándo aprendo yo más? Cuando armo los exámenes para ustedes. Porque vuelvo a escuchar cosas que yo enseñé o que enseñó el doctor Ben y vuelvo al detalle y me fijo cómo armar la pregunta y ahí aprendo un montón. Porque le estoy dando a ustedes, me estoy esforzando por ustedes, pero el que más soy bendecido soy yo. Pero Nabal era un hombre duro, un hombre desconfigurado, no tenía el corazón de Abigail y lo primero que piensa es, este me quiere quitar. Este que lo llaman ahora David, el próximo ungido, el próximo rey de Israel, este que los ojos están empezándose a enfocar en él y no en Saúl o no ya en Samuel, ahora me quiere quitar, es mi pan, es mi agua, es mi carne. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras malas que le había dicho Nabal. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada y subieron David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Se empezó a chiflar David, ¿no? Un hombre de guerra como lo era, y dice, ármense, algo está mal acá, no puede ser esto. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Acá hay dos personas que entran en escena que son usadas tremendamente por Dios. Número uno, el criado. Número dos, Abigail. Este criado se ve que se da cuenta que algo está mal. Este criado se da cuenta que hay malas noticias en la casa y habrá empezado a pensar, yo no creo que Abigail esté de acuerdo con el accionar de este hombre que es su marido. Se lo voy a contar. Le dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, a Nabal. Y él los ha saherido. Saherido es que los lastimó, los maltrató. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. O sea, este criado, aún siendo un criado, no era el empresario como Nabal, se dio cuenta que había injusticia en esto, que no podía ser, que aquellos que habían actuado bien con ellos, hoy sufrieran la injusticia de la tacañería, la injusticia del no dar, la injusticia del no tener empatía y no bendecir. Fuimos bendecidos nosotros por ellos, ahora le vamos a negar ayuda a aquellos que nos ayudaron nosotros primero. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche, o sea, fueron de protección, de defensa. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. O sea, hubo perseverancia en la protección que nos dieron, todos los días. 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. O sea, miren qué tremendo, el criado se pone en un lugar, o sea, un criado es un siervo, sin embargo toma autoridad y le habla a la mujer de la casa, la mujer del empresario. Le está hablando en contra del marido, podríamos pensar, porque le está diciendo y está marcando que el marido había accionado mal. Reflexiona, ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. O sea, él le quería advertir al criado, mirá que accionó tan mal Nabal, que ahora se le va a volver en contra. ¡Ojo! Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, no tiene sentido que yo vaya a hablarle a él. Por eso vengo a vos, Abigail, porque él se va a endurecer más. 18. Muy valiente el criado, ojo, muy valiente. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Todo lo contrario es lo que hizo Abigail. Abigail, ella que tenía un corazón que agradara al Padre, que es el deleite del Padre, que es el gozo del Padre, no se aferró a lo que ella tenía como empresaria, como mujer del empresario, empezó a ver qué podía dar, con qué podía bendecir, con qué podía administrar, con qué podía conectarse, qué había en ella para conectarse y bendecir al hombre de Dios, a su enviado, al hombre de la estación. Ojo, esto no es un mensaje de prosperidad, no voy a hablarles de prosperidad, lo que voy a hablarles es
de tener los ojos abiertos cuando hay un recurso y de tratar de la manera correcta a un recurso, porque lo que hay en ese recurso se me va a pegar a mí, como se le apegó a Abigail. En la cuestión y en el caso de su marido, lo que había en el recurso se le volvió en contra y después vamos a ver que le produjo hasta muerte, porque se desconectó por su tacañería y por pensar en sí mismo y su egocentrismo. Mi pan, mi carne, mis pastores, y al volverse egoísta, al volverse enfocado en sí mismo, se desconectó del recurso que era David y que iba a ser David, no solo para él, sino para todo un pueblo que iba a sufrir un beneficio transformador de este rey que no hubo otro como él. Se desapegó del enviado, le fue infiel, le fue tacaño el enviado y no respondió. El enviado y sus hombres fueron de recursos para Nabal y sus hombres. Él no le respondió de la misma manera. Me respondes con mal cuando yo te doy bien, le dijo David. Entonces se desconectó. No hubo un yugo igual, sino un yugo desigual. 19. Y dijo a sus criados, id delante de mí. O sea, voy a ser líder de ustedes. Me voy a poner delante. Me olvido que soy mujer. No soy la empresaria, soy la mujer del empresario. Soy colaboradora con él. No sé, algún acceso a todo esto tenía esta mujer. A una actividad, algo tenía activo en ella. O sea, no tuvo que pedirle permiso a este hombre, porque era la parte que también le correspondía. Y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. No fue a pedirle permiso a Nabal. En el apostólico no pedimos permiso, ocupamos, poseemos. Cuando en lo que atañe a cumplir los principios, en lo que atañe a ser violentos en aplicar la palabra, no andamos pidiendo permiso, no andamos titubeando, poseemos, hacemos lo que tenemos que hacer, le guste a quien le guste. Y hay personas que no le van a gustar, a Nabal no le gustó, seguramente, obviamente que no le gustó lo que hizo su esposa. Imagínense, de vuelta voy a esto, no estaban en una etapa como nosotros ahora que se habla del empoderamiento femenino, de que la mujer tiene derecho a esto, derecho a lo otro, sino que no había toda esta mentalidad. Sin embargo, esta mujer se empodera a sí misma, como otras mujeres, como Ruth, como Débora, y no le importa la opinión de su marido, porque se da cuenta de la maldad y del espíritu de tacañería de él, se da cuenta del espíritu limitado de no ver que alinearse y sumarle y responderle a este hombre que se había transformado en un recurso para la vida de ellos y para todo Israel, le iba a traer bendición y redención y restauración a ellos. Y le iba a dar vida y no muerte. Entonces, no se desalinea totalmente a su esposo. Dice, nada le declaró a su esposo. Se puso de la otra vereda. Porque cuando hay que cumplir un principio de la palabra, no hay que pensar tanto si mi esposo me apoya o no. Cuando hay un principio de la palabra, está por encima de cualquier otra cuestión. Y hay veces un esposo o una esposa te puede ayudar y alentar a que juntos obedezcan a Dios, y a veces pueden estar en rebeldía y ayudarte a que te desalinees, a que te apartes. No permitas eso. Sé como Abigail, aferrate a lo correcto. 20. Dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, por lugar secreto, ¿no? Para que no la vieran. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Eso es lo que les compartí antes. Nabal me está devolviendo mal por bien. 22. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún le añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. O sea, había algo que se debía defender David. Tenía un ejército. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Rápido corrió hacia David. Rápido corrió hacia el recurso. Rápido corrió hacia el enviado. A agarrarse el enviado. A ver qué podía hacer por ese enviado.
no nos desconectemos, no seamos lentos en descubrir a los enviados de este tiempo, de esta estación, aquellos que sabemos y estamos identificando que nos van a llevar a lugares más altos en Dios, más profundos en el conocimiento de Él, que nos van a ayudar a acelerar nuestro caminar con Dios. No seamos orgullosos, bajémonos del asno. Bajémonos del asno, bajarnos del asno tiene que ver con dejar nuestra reputación, dejar a veces yo estoy acá subido a este cargo, subido a esta posición. No, dice que se bajó del asno y se postró su rostro delante de David y se inclinó a tierra, se rindió. Lo apostólico, una de las definiciones de lo apostólico es aprender a morir exitosamente. Hoy en la clase de senior, que es ante ustedes, hablaba mucho de rendirnos, de entregarnos. Lo apostólico es todo el tiempo entregar. No solo entregar porque doy una buena ofrenda. No solo entregar porque soy fiel con mi padre espiritual, con mis diezmos y con mi primicia. No, entregar tu vida, entregar tu tiempo. ¿Qué puedo hacer para que el reino avance? ¿En qué me puedo sacrificar yo y olvidarme de mi carne, de mi agua, olvidarme de mis pastorcitos para yo entregar algo que beneficie y que avance el reino? Menos de mi comodidad para más avance el reino. No hay otra manera. Por eso, aunque empezamos con mi esposa diciendo nos tenemos que volver recursos, luego nos costó un camino muy largo hasta llegar aquí, donde hoy me gozo de que tanta gente puede ser bendecida por lo que nosotros estamos dando, pero primero hubo mucho tiempo de rendir, de dar, de olvidarnos hasta nuestra propia comodidad, o de nuestro asno, o olvidarnos de nuestra carne, o de olvidarnos de nuestra agua, en beneficio de otros, en beneficio de otros, en beneficio de otros. De muchas maneras que no viene al caso nombrarlas. 24. Pero es el poderío, es la manera de operar en lo apostólico. El hecho de dar, rendirnos, entregar, servir, de gracia recibo, de gracia doy, de gracia suelto, no retener, como este Nabal que estaban mirando. Era un hombre muy rico, dice. No porque sí la Biblia lo dice. No era un pobre, no era como la vida de Sarepta, que de lo poco dio todo lo que tenía y aún se quedó con menos y después Dios la bendijo. No, este hombre era riquísimo. Sin embargo, se aferró a lo que tenía. 24, y se echó a sus pies. Miren la imagen tan preciosa de esta mujer. Y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. O sea, ella tuvo intimidad con el recurso, con el enviado, con el hombre de Dios. Miren qué mujer valiente, una mujer acercándose de manera tan íntima a un hombre que en la época de ella, en la cultura judía, no era tan común. Acercándose, déjame que te hable al oído y escucha las palabras de tu sierva. Me hace acordar a el discípulo amado Juan, que se recostaba en el corazón de Jesús, en el pecho de Jesús, y ahí le hablaría, ahí escucharía, ahí tendría intimidad. ¿No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal? No le dice de mi marido, de ese hombre. Se olvida hasta que era su marido. No lo consideres ligada a mí, porque nada tiene que ver conmigo. Porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. ¿Qué dijimos al principio de la clase? Nabal, etimológicamente, quiere decir tonto, necio, insensato. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, yo no me di cuenta que tú tenías un envío y a un enviado y a un profeta, a un apóstol o a un enviado o a alguien que es un recurso que Dios me envía o alguien que es un ángelos, un mensajero que me envía con un mensaje para llevarme a un lugar más fuerte, más profundo, más elevado, más avanzado en Dios, lo tengo que ver, pero yo en esa oportunidad no lo vi, no estaba. ¿A quién tú enviaste? Cuando tú enviaste a esos jóvenes, no pude cumplir o no pude responder con mi obediencia y como rendición porque no estaba ahí, no fui partícipe de eso. Porque cuando un enviado envía a otros, un mensajero envía a otros, como cuando un presidente envía a un embajador. Cuando ese embajador va, es como si el mismo presidente fuera. Cuando David envió a esos 10 jóvenes, era como él mismo yendo. Y cuando esos jóvenes pidieron algo a Nabal, es como David mismo pidiéndolo. ¿Cómo no te lo voy a dar?, pensó Abigail. No tuve la oportunidad porque no estaba ahí en esa casa. 26. Ahora pues, Señor mío, ¿cómo le está hablando? Señor mío, a un señor se lo obedece, a un señor se lo sigue, a un señor me pongo debajo de. Así hacemos con los enviados. Vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha impedido
el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella no había cometido la ofensa, pero como ella no quería que haga un desastre David vengándose, ella se pone en el medio, se pone en la brecha. Quiera Dios que no seas solamente un alumno en esta escuela, sino que tu posicionarte como alguien muy estudioso de la palabra de esta estación y de este tiempo, te pongas como hombre brecha. Los hombres brecha bendicen a las generaciones. Los hombres brecha se ponen para recibir tanto de parte de los cielos y después recibir tantos recursos de parte de los cielos, convertirse ellos en un recurso luego para otros, luego para otras generaciones, luego para otros seguidores. Ella misma tomó y le pidió perdón al enviado, le pidió perdón a este hombre de Dios, tomó la ofensa como si fuera propia. Y también acá les quiero decir algo anecdótico e íntimo también. El otro día compartía con alguien, no puedo dar detalles, pero compartía con alguien que no está en la escuela, pero es un pastor amigo, y él me compartía cuando el doctor Ben no me conocía a mí y aún venía a Argentina, porque él viene hace mucho, hace muchos años, y él me decía, ¿sabes cuántas veces él me compartía de no ser bien tratado en Argentina? Yo digo, qué gozo, qué alegría de haberlo convertido al recurso apostólico que es mi padre hoy, en alguien a quien trato de cuidar de la manera que puedo, de seguirlo, de obedecerlo, de honrarlo, porque lo que hay en él, lo que él porta, quiero también que sea mío, y me quiero unir en yugo igual con él, en pacto con él, porque eso es la paternidad. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces yo me uno al espíritu que hay en mi padre, recibo el manto de mi padre, como Eliseo lo recibe de Elías. Pero aquellos que tratan mal a los David de esta estación, de este tiempo, reciben lo contrario. En vez de recibir vida, reciben muerte. Entonces, cuando este pastor me decía, ¿sabes cuántas veces íbamos a tal lugar o tal otro? Y él me decía de los malos tratos que tenía en Argentina. No recibía a un enviado. ¿Qué dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que matas a tus enviados. Como una gallina he tratado de juntar los polluelos y no recibiste a tus enviados. Sigo con el 28. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Ella estaba identificando que venía el tiempo de la casa de su Señor, o sea, de la casa de David. Viene el tiempo de la casa de David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. O sea, tú, David, fuiste levantado como un poderoso hombre de guerra, como un general del ejército de Jehová, no para pelear tus batallas, no para defender y cuidar tu pan, tu carne, tus pastores como Nabal, sino que has sido puesto para pelear las batallas de Dios. Y mal no se ha hallado en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, por ejemplo Saúl lo atentaba contra la vida de él. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Como por ejemplo, a Goliat. 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, porque proféticamente tenía hablado mucho bien que iba a ocurrir por él, y te establezca por príncipe sobre Israel, ven que ella sí reconocía que él era un enviado, que él era la promesa para el cambio profundo que iba a haber en Israel, que él era el recurso encarnado en una persona, el recurso que necesitaba todo Israel para salir a un lugar de libertad y de poderío y de expansión territorial, y de bendición y de paz de sus enemigos. Ella lo reconoce, te va a establecer como príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre ni causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, guárdate de tu sierva. Perdón, acuérdate de tu sierva. Esto me hace acordar a Rahab. Cuando Rahab protege a los enviados, después la bendición viene sobre su casa. Esta mujer dice, yo te estoy protegiendo a ti, estoy protegiendo el envío, el depósito de Dios, la gracia que hay en vos, acuérdate de tu sierva.
32 y 33, con esto terminamos. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. ¿Qué le está diciendo David? Eres bendita porque te interpusiste para que por mi propia mano no me vengara. Te interpusiste en el plan y ahora tú sos redimida, sos bendecida, a tal punto que dice que después Abigail, dejamos de compartir las diapositivas, dice a tal punto que luego después Abigail se convierte en la esposa de David. La toma como mujer. Hay un pacto, hay una alianza que se vuelve. Con esto quiero cerrar. Podemos tomar a Abigail como, podemos tomar a Nabal y a Abigail como dos iglesias diferentes. Como hijos de Dios o supuestos hijos de Dios diferentes. Nabal, aquellos que prefieren su egoísmo, su comodidad, cuidar lo suyo, protegerlo de ellos. Aquellos que no están mirando de decir, cuando yo bendigo soy bendecido, cuando yo honro soy honrado. Nabal es ejemplo de una iglesia que no ve que Dios levanta a otros a quienes tenemos que apoyar, porque cuando Dios cambia y avanza en las estaciones, no siempre se queda con los del pasado. Dios levanta nuevas personas y a veces esas personas son del anonimato, vienen de cuevas, como viene David. Van a levantarse muchos hombres que vienen de un lugar que uno dice, ¿y de dónde salió este? Y así le dijo Nabal: ¿quién es este David? ¿Quién es su padre Isaí? ¿De dónde salió? Te digo proféticamente que ya es una realidad globalmente, no solo en Argentina, en Latinoamérica, en todo el mundo, van a empezar a salir más y más David que están escondidos en cuevas, que muchos no lo van a reconocer, no los van a ver, porque no los oyen, tampoco los ven, como enseñamos en el órgano del oír. No van a descubrir a Dios en ellos, no van a descubrir el recurso de gracia depositado en ellos y se van a perder la próxima estación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿y este? Con esa ropa, con esa cara, con esa actitud, y este que no es esto, y este que no es el otro, que viene de tal lugar, que viene de tal ministerio, o que viene de tal denominación, o que viene de tal institución, y este que viene de tal país o de tal pueblito, y este, ¿de qué se la da? Así le trató Nabal a la gracia que Dios había ungido por medio de uno de los mayores profetas que Israel tuvo, que fue Samuel. Este es un tipo de iglesia Nabal. Pero hay otro tipo de iglesia, es iglesia Abigail, el gozo del Padre, el deleite del Padre, que ella le dice, este hombre ha hecho mal con vos, te ha tratado mal. Y en ese punto hasta se olvida que estaba casada con él. Y le dice, ahora me interpongo aquí y reconozco que la nueva casa que se levanta es tu casa, David. ¿Y qué hago? Lo primero que hizo es buscar de todas sus provisiones y conectarse con el hombre de Dios. Miren, no es para pedir una ofrenda, no es un mensaje de prosperidad, pero no hay manera de avanzar en lo apostólico si no conectamos todo lo que somos y todo lo que tenemos con los hombres que van a avanzar en lo apostólico. Dice que en la iglesia primitiva, cuando se revelaba una palabra apostólica tan fuerte, dice que iban a los pies de los apóstoles y les sembraban. Te voy a dar una verdad, le guste a quien le guste, la verdad la tengo que proclamar. Es lamentable que muchos se van a perder esta estación por tacañería y por no ser generoso. Si no aprendes a soltar de tus beneficios, de tus bienes, para conectarte con los hombres de Dios de esta estación, si no aprendes a hacerlo, te vas a vos mismo a robar de bendiciones. Miren, hoy no le contesté porque le voy a contar en otro momento, pero hoy antes de empezar la clase, hoy no es una clase que yo presente la oportunidad de ofrendar, porque ya lo presenté el lunes pasado y dije que lo iba a hacer un solo lunes. Pero un pastor, de manera generosa, me envió una ofrenda, porque hay algo en su corazón que ocurrió. El otro día me voy a acostar, 12:30 y pico de la noche, un día sábado, alguien no sé qué le ocurrió en su corazón, me sembró una ofrenda. Hay gente que está mostrando actitud de conectarse como esta mujer, Abigail, que se baja del asno y empieza a buscar guisado, empieza a buscar esto, empieza a buscar esto, empieza a buscar lo otro. Y acá viene cuando yo les explicaba qué decía el apóstol Pablo. Todo lo que has enseñado en la palabra, comparta, conéctese con aquel que le enseña con toda cosa buena que tiene él. Pero olvídense un poquito del dinero ahora.
piensen en los pactos. En los pactos hay unidad. Los dos se convierten en uno. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ya no son más dos, son uno, porque es un pacto, porque es un matrimonio. Y me encanta, y ahora sí termino, prometo, el pacto de sal que se usaba en la antigüedad. Cada dos personas iban a hacer una tratativa, a hacer un arreglo, a hacer una alianza, y cada uno unía la bolsa de sal del otro. Yo puedo unir mi sal con la sal del otro, y al unirla ya no se puede separar más. Esa es la unidad que tenemos que tener con los enviados y con los recursos. Si vos te querés convertir en un recurso para la próxima estación, necesitas recibir la palabra, abrazarla, aplicarla en tu vida, pero también necesitas reconocer las gracias de aquellos que la aportan y bendecirlos, protegerlos, defenderlos, como ellos te están defendiendo a vos al enseñarte la palabra. David fue el primero que los defendió por medio de cuidarlos y ahora Nabal no le quiere responder. Cuando hay un enviado que te trae la verdad, que te enseña, que te corrige, que te circuncida, que te abre los ojos, que te quita la religiosidad, te está cuidando, te está amando, te está protegiendo, te está nutriendo. ¿Cuál va a ser tu devolución? ¿Vas a darle como Nabal o vas a retribuirle con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tu dinero, con tu amor, con tu protección, con tu defensa? ¿Cuál será la respuesta? Si la respuesta es la correcta, como la de Abigail, no solo vas a recibir un recurso, sino un día te vas a convertir vos en un recurso para otros. No solo fuiste alimentado, sino vas a ser un día vos de alimento y de nutrición a otro y vas a servirle la mesa a otro. Hoy yo te sirvo la mesa. Quiera Dios que muchas mesas puedas servir vos con la gracia que recibís aquí, con la gracia que recibís de nuestro Padre, puedas servirle la mesa a otro para alimentar a otros. Yo en mi casa de fe, a mis hijos espirituales, les hablo y les digo, todo lo que reciben acá, un día los quiero ver a ustedes, sentados tomando mate, comiendo algo, sembrándoles la palabra en otro. Quizás compartiéndose un link, o quizás no. Esa palabra que se hizo evidente en ustedes, se hizo carne en ustedes, transmitírsela a otros para que otros sean transformados como un día fueron transformados ustedes. De gracia recibimos, de gracia damos. Espero haber soltado lo que había en mi corazón, porque se me ocurrió la clase en el día de hoy y de vuelta corrí la clase que tocaba para el día de hoy, pero creo que necesitamos entender cada día más si queremos avanzar en lo apostólico, el ADN. Y esto, de alguna manera u otra, ustedes me lo están pidiendo en el mundo del espíritu, porque realmente percibo que hay muchos de ustedes que se quieren alinear a esta estación, y hay muchos de ustedes con mucha hambre y que tienen un corazón muy genuino y que están bajándose del asno. Realmente siento que hay un montón de ustedes que son pastores muy reconocidos, con una trayectoria que no tiene nada que ver con la mía, como que recién empecé yo al lado de ustedes. Sin embargo, se están bajando del asno, se están tirando del asno porque dicen, queremos lo próximo, queremos a los David de esta estación, queremos que nos ayuden, que nos empoderen, que nos den de sus recursos, porque nosotros queremos ser un día recursos de nosotros mismos, convertirnos, encarnarnos nosotros mismos en un recurso para los que nos rodean y para futuras generaciones. Los amo un montón, perdón, me fui del horario. Escuchen la clase que salió ahora por YouTube, mañana, pasado, cuando puedan, que es tremenda. Entramos a un tema muy revelador y muy nuevo que los va a hacer arder por dentro, que es el tema de la orfandad. Ojo con esto porque se viene muy potente. No se lo pierdan, escúchenlo si pueden 150 veces en la semana y van a ver cómo hay algo que se va a soltar y algo tremendo que va a empezar a moverse. Y aunque hayas escuchado algo de la orfandad, creo que lo que vas a escuchar del Dr. Ben, que ya está saliendo por YouTube y te lo estás perdiendo, porque yo me atrasé, nunca lo escuchaste antes. Te aseguro que muchos de ustedes nunca lo han escuchado antes. Nos vemos el día próximo lunes. Los amo en Cristo un montón y gracias por ser parte de esta mesa.